A continuación, daremos paso a nuestra última conferencia magistral, que estará a cargo del maestro Javier Schulte-Ricot, con el tema Trata y Contrato, la libertad como límite o como falacia. El maestro Javier Schulte-Ricot es licenciado en Derecho con mención especial y maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es profesor y miembro del comité del área de Derecho Penal del ITAM, del cual es cofundador y es coordinador además del Seminario de Filosofía Penal del ITAM. Desde 2019 se incorporó al bufete Aguilar Sincer, litigando como abogado postulante especialista en Derecho Penal. En 2018, el maestro Javier Schulte refundó el despacho como Schulte y del Sol Abogados, junto con Eduardo del Sol Gojón. Bienvenido, Javier. Adelante, tienes el uso de la palabra. Paula, muchísimas gracias. Pues saludo a todas, a todos y a todos los presentes aquí. Estoy muy agradecido. En particular, agradezco a Paula Gándara Otric, admirada colega, querida amiga, y a todo el equipo organizador de FEBIMTRA por la invitación y organización de este encuentro, y desde luego también al fiscal Sánchez Pérez del Pozo, muy estimado colega con quien he tenido el gusto de trabajar en algunos frentes comunes, a la fiscal Soto Acosta, agradecido por la invitación. Saludo también a la ahora ministra Herrerías, a un fiscal al momento de organización de este encuentro, al subsecretario Medina y demás integrantes del Presidium, a las y los fiscales de esta Fiscalía General de la República y fiscales de las entidades federativas presentes, ustedes que son quienes se enfrentan en carne viva con su trabajo cotidiano las dolorosas situaciones de trata de personas y otras violencias, estimadas y estimados colegas todos. Como habrá notado del título de esta plática, no sé si ya está por ahí proyectada la presentación. Em, la siguiente, por favor. Ahí está el título, Trata y Contrato, la libertad como límite y como falacia. A diferencia quizá de otras exposiciones, esta, digamos que pretende abordar un enfoque abstracto, ¿no? Habrá por ahí una nota metodológica que haré. Mi idea, digamos que a grandes rasgos, es señalar las tensiones generales que pueden existir entre concebir la libertad como un límite al derecho penal o como una falacia y el contrato, por lo tanto, como un medio comisivo. Eh, Hay sin duda aquí una paradoja. La libertad puede ser, por un lado, una esfera individual de autonomía, que no debe ser invadida por el derecho penal, pero por otro lado, la libertad también puede operar como ficción, como simulación o disfraz para encubrir la explotación humana en sentido amplio. Ahora, el concepto de contrato, ahí en el título, pues no es casual, porque cuando la libertad es eh, falacia e instrumento de manipulación, pues la idea del contrato deja de ser digna de protección y tutela y deviene más bien en un medio comisivo de un delito. Además, es particularmente perverso cuando así sucede porque hay un componente de engaño. Se actúa con una bandera de tutela de intereses, ¿no? Y quisiera, hablando de contrato, comenzar por el concepto más amplio posible de contrato, ahora sin entrar en demasiado detalle histórico-filosófico, pero sí comenzar por la idea ilustrada del contrato social y su perversión inicial, si me lo permiten. También en esa primera parte de mi exposición abordaré el derecho penal y los derechos humanos como marco conceptual y de contexto, transformados precisamente en la ilustración. Y de aquí tendremos la idea de la libertad individual, por un lado, como límite y objeto de tutela del derecho penal, y por otro, como falacia. Abordaré también en ese sentido algunas perspectivas críticas del entramado conceptual de la libertad de contratar y de los derechos humanos. Aquí está la estructura de la exposición, muchas gracias. Como tercer momento, señalaré algunos casos que muy en concreto revelan las tensiones entre trata y contrato, entre libertad como límite o como falacia. Y finalmente, en la cuarta y última sección, apuntaré algunos horizontes hacia los cuales tendría sentido continuar la discusión transversal, pero también me atreví en esa parte de horizontes a usar un poquito de cajón desastre, ¿no? Y poner algunos de los temas que también son importantes en, digamos, esta materia y que ameritarían una discusión y un análisis mucho más cuidadosos y detenidos. Y en ese sentido, la siguiente, por favor, en el sentido en el que no será un análisis muy detenido el que hagamos aquí, ni el que
se pretende, pues hago esta nota de enfoque, ¿no? Esta es una exposición que se hace a pincel ancho, que no pretende ser un análisis técnico exhaustivo, sino brochazos más evocadores que conclusivos. La intención de esos brochazos es provocar reflexión con estos trazos históricos y filosóficos más sugerentes que concluyentes. La intención es abrir horizontes de discusión más que dar respuestas cerradas. La siguiente, por favor. Entramos con eso en la primera parte, ¿no? Y puede sonar muy lejano y muy distante, pero sí creo que en el diseño e implementación de políticas públicas y legislación penal relacionada con la prevención y persecución de la trata de personas y de la explotación humana, conviene hacer explícita esta tensión y su origen. Para ello, traigo aquí a colación, pues sí, el siglo de las luces, la Ilustración, eh, y lo que significó en los dos frentes que abordaré. Por un lado, adelante, sí, la siguiente. Por un lado, la transformación del derecho penal y por otro lado, las bases filosóficas de los derechos humanos. Dos, digamos, lados de la Ilustración que se pueden unir en este vértice que propongo. La siguiente, por favor. El contrato social y la propiedad como piedra angular de los derechos humanos que requiere del concepto de libertad. Aquí la tensión que hemos señalado, por un lado, como límite al Estado y al ius puniendi, y por otro lado, la siguiente, por favor, como falacia para la explotación encubierta, ¿cierto? Este esquema pretende un poco explicar, se retoma más adelante, pues la idea central, que se insiste es un brochazo a pincel ancho. La siguiente, por favor. En cuanto a la transformación del derecho penal, a partir de la obra de estos autores, Beccaria, Carrara, de los delitos y de las penas, que seguramente escucharon, ¿no? Todos alguna vez, eh, pues se buscó concebir el derecho penal ya no como una herramienta del poder absoluto del soberano, sino como un instrumento con pretensión de racionalidad, limitado, orientado a la protección de derechos. De la obra de estos autores derivan ideas como la humanización del castigo, la proporcionalidad, las garantías del ex scripta, previa y estricta, y la concepción de la libertad, que es el tema transversal que aquí nos tiene, como objeto de protección por el derecho penal contra injerencias de terceros, pero también respecto del Estado, ¿cierto? Y muy importante el principio de última ratio, ¿no? Como dice esta frase, el derecho penal impone las sanciones más severas para las lesiones más graves a los bienes jurídicos más importantes. Hay entonces aquí una suerte de trifecta de extremos, ¿no? Eh, lo que el derecho penal protege, lo que el derecho penal castiga y cómo castiga el derecho penal. El mensaje es que solo debe usarse para proteger lo más importante, solo frente a las lesiones más significativas, y por eso contempla las consecuencias más fuertes de las que es capaz el Estado. La siguiente, por favor. Por el otro lado de ese triángulo tenemos las bases filosóficas de los derechos humanos, nada nuevo, seguramente ya lo han visto y lo conocen muy bien, sirva de repaso, digamos. El desarrollo intelectual de la Ilustración se ve reflejado en estos tres hitos, ¿no? Autores como Locke, como Hobbes, como Montesquieu, como Rousseau, Voltaire, sentaron las bases filosóficas de estos documentos fundamentales. La Carta de Derechos inglesa, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, que por cierto, y como dato anecdótico, había también de la mujer y de la ciudadana. Desde esa época, no es que fuera invisible el que hablar solo en masculino era motivo de crítica, ¿no? Desde esa época. Ahora, a su vez, pues estos tres hitos en la Ilustración son los antecedentes históricos y documentales de los instrumentos de protección internacional de los derechos humanos, los del siglo XX, la Declaración Universal, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, los económicos, sociales y culturales, y de los convenios regionales y los tratados específicos de protección de ciertos derechos humanos, muchos de los cuales, como ustedes saben, pues abordan directamente la prohibición absoluta de la esclavitud, de la servidumbre, la explotación y la trata de personas. La siguiente, por favor. Ahora bien, estos orígenes intelectuales del liberalismo político y económico y del constitucionalismo liberal
encierran también el origen de la paradoja y la tensión fundamental que yo pretendo abordar. En palabras de Locke, el gran y principal fin, por tanto, de los hombres al unirse en comunidades políticas y someterse a un gobierno es la preservación de su propiedad. En este sentido de propiedad, incluyendo vida y libertad, se convierte en piedra angular de los derechos humanos y justificación última de la organización política y social. Pero, hay un gran pero. La siguiente, por favor. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de que era un momento en el que los seres humanos eran objeto de propiedad y la propiedad era la piedra angular. Podemos decir que las bases filosóficas de los derechos humanos sirvieron originalmente para legitimar el colonialismo, la esclavitud y la trata. Con la idea del contrato social, la propiedad, en este sentido amplio, en efecto, era una manera de justificar que el propio Locke, que tenía esclavos, o Jefferson, Washington, los padres de la patria en Estados Unidos. La siguiente, por favor. En Francia estaba vigente el Código Negro, o Code Noir, y era además el auge de la trata transatlántica de esclavos, que servía de motor económico fundamental del colonialismo temprano, exacerbado unos cuantos años después en África y demás. Estamos hablando de también un momento en el que las mujeres no podían ser propietarias, los niños o los menores, cuando no explotados en trabajos forzosos, estaban sin duda bajo la potestad del padre para ser instrumentalizados, incluyendo en matrimonios arreglados, hoy una de las tipologías de trata de personas. Y por lo tanto, insistimos, ¿no? La siguiente, por favor. Estas bases filosóficas que es fácil romantizar de los derechos humanos sirvieron originalmente este propósito: legitimar el colonialismo, la esclavitud y la trata. Y yo les preguntaría si, si esto afecta la trata de personas y a lo que ustedes se dedican en el siglo XXI. No adelantaré demasiado, pero la siguiente, por favor. Sí diríamos que es difícil pensar que no. Difícil pensar que no hubiera alguna consecuencia de que esta sea la estructura de protección, de tutela, que esto sea el ropaje detrás de la manera en la que concebimos la libertad humana, los derechos humanos, el papel del Estado, y en particular en delitos como la trata. Esto se revela, como intentaré mostrarlo en la tercera parte de los casos. La siguiente, por favor. Antes de entrar a esa tercera parte de los casos de detención, para efectos de abordarlo con mayor claridad conceptual y de nuevo aclaración metodológica, pinceladas muy gruesas, una breve revisión crítica tanto del aparato conceptual de los derechos humanos como de la libertad contractual. La siguiente, por favor. Podemos preguntarnos cómo opera exactamente esta tensión, cómo la propiedad, el contrato y la libertad sirven para encubrir la opresión y la explotación. Quizá Marx diría que, a pesar de que 100 años después de que escribieran Locke y compañía, se abolió la esclavitud, pues el problema es que no se abolió la propiedad, piedra angular, insisto, de construcción. Y por eso Marx hablaba de que el trabajador es libre en dos sentidos. Ahora, no es la dualidad de la libertad positiva y negativa, la que quizás que hemos escuchado muchas y muchos de Bentham, por ejemplo. Aquí se desdobla la libertad en este sentido. Por un lado, la libertad del trabajador para vender su fuerza de trabajo como mercancía, es libre para contratarse, ¿cierto? En las fábricas, ese es el contexto, pero lo podríamos traspolar a nuestros días. Y libertad en un sentido quizá irónico, libertad es libre de medios de producción, no los tiene, carece de ellos. Libre en el sentido de desposeído de los medios de producción. Y en la medida en la que es libre en el segundo sentido, quizá podríamos decir que deja de serlo en el primero. Porque si quiere sobrevivir, pues está obligado a vender su trabajo como mercancía. La siguiente, por favor. Sirva el primer artículo de peso, escrito por Karl Marx en 1842, sobre el robo de leña, para insistir y pretender revelar esta doble función de la libertad como objeto de protección para unos, quizá, y mecanismo de opresión hacia otros.
Lo cierto es que esto es una función que cumple el derecho en general, pero el derecho penal en particular, estamos hablando de robo, ¿no? Robo de leña, delito. Marx apuntó con agudeza que si cortar leña en cierto bosque era un delito o no, dependía de que la burguesía hubiera declarado en ley que ese bosque era suyo. Esto revela la forma en la que, en nombre de la propiedad privada, el derecho penal se convierte en instrumento de opresión, pero también cómo se concibe por la clase dominante como mecanismo de protección de su libertad. Entonces, 100 años antes de que Marx publicara este artículo, el Código Negro sancionaba el robo de esclavos, pero 200 años después, en nuestros días, un contrato laboral o sexual puede encubrir la explotación disfrazada de consentimiento. La siguiente, por favor. Hablando ya de trata de personas en nuestros tiempos, ¿no? La siguiente. El derecho penal no protege siempre un bien universal o común, sino que también preserva el status quo, dadas las reglas de propiedad definidas históricamente o por la clase dominante. Así, muchas veces bajo una máscara de justicia o de contrato, lo que podemos encontrar es un instrumento de opresión, de apropiación de lo común, de institucionalización de la violencia y la dominación. En este sentido, no puedo dejar de mencionar estas dos obras muy importantes en esta revisión crítica de la libertad contractual. Por un lado, el contrato racial de Charles Mills y por otro lado, el contrato sexual de Carl Bateman, como críticas muy agudas que desenmascaran esta idea del contrato como expresión de la autonomía y la voluntad. Quizá podemos así concebir el contrato desde un imaginario liberal, ¿cierto? Heredero precisamente del liberalismo político-económico que apuntábamos. Y lo desenmascara ya no entonces como expresión de la autonomía y la voluntad libres, sino como instrumentos de opresión. Tomo prestadas muy brevemente estas dos obras, estos dos conceptos, simplemente para reiterar el funcionamiento del contrato como mecanismo de dominación. Mills muestra que el contrato social moderno es en realidad un pacto racial, un acuerdo tácito que organiza la sociedad en términos de privilegios y subordinaciones étnico-raciales, normalizando la exclusión y justificando la desigualdad. La ciudadanía plena, la presunción de racionalidad, la protección de la ley, se reservan para los sujetos considerados blancos, mientras que a los demás se les ubica en un espacio de vulnerabilidad estructural. Bateman, por su parte, evidencia cómo el contrato social está atravesado por un contrato sexual, un pacto patriarcal que subordina a las mujeres y convierte el consentimiento en un mecanismo de legitimación de la dominación. El contrato matrimonial, el laboral o incluso contratos sexuales operan como dispositivos que encubren relaciones de poder profundamente desiguales. Para efectos del delito de trata de personas, este enfoque nos permite entender que aun cuando exista un documento, una firma, una apariencia de acuerdo, lo que subyace puede ser una dinámica de explotación incompatible con la dignidad humana. ¿De acuerdo? Entonces empieza a revelar más en nuestra atención inicial la libertad como falacia, ¿cierto? La libertad como falacia y el contrato, insisto, como medio comisivo. El delito de trata de personas, podemos pensar en en estos verbos rectores de enganchar, ¿correcto? La siguiente, por favor, simplemente cerrando esta parte, un par de citas, una de Duncan Kennedy y otra de Roberto Unger, de Duncan Kennedy, crítico de la libertad contractual, que dice que es la doctrina de los gobernantes de la economía. La libertad contractual, en principio, sirve a los intereses de la clase dominante. Y de Unger, esta otra, la teoría general del contrato, que aprendemos en nuestra clase de contratos, de obligaciones, la teoría general del contrato y de la propiedad dieron el núcleo para el intento objetivista de encubrir el contenido jurídico incorporado en el mercado. En particular, este autor es muy claro en señalar cómo cuando se pregunta a alguien por la naturaleza de una institución jurídica, pues de natural no tiene nada, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo nunca, que puede cambiar. La siguiente, por favor. Avanzamos ahora sí
a la tercera parte prometida. Los casos de detención, quizá un poco más cercanos a la práctica, a casos difíciles y límite a los que se pueden enfrentar como fiscales, como ministerios públicos de las unidades especializadas en esta materia. Admito también que están construidos precisamente para revelar la tensión entre falacia como objeto de tutela del derecho penal y la libertad como objeto de tutela del derecho penal y la libertad como falacia. Y en esa medida, quizá algunos podrán ser criticados por ser excesivamente imaginativos. Me parece que no. Intenté construirlos con apego, incluso por ahí igual y les suenan algunos casos que tienen su contrapartida real, con nombres y apellidos. Pero también decir que construir casos de laboratorio, lo cual hacemos en la dogmática jurídico-penal con frecuencia, ¿no? Obedece también a la intención de liberar en los ejemplos concretos, aislar las discusiones relevantes de los posibles efectos contaminantes de los prejuicios que en cambio sí pueden presentarse en casos de la vida cotidiana, en casos del mundo ordinario. La siguiente, por favor. Retomamos aquel esquema, aquel diagrama. La libertad, por un lado, como límite al Estado y al ius puniendi, la libertad, por otro lado, como falacia para la explotación disfrazada, encubierta, enmascarada, ¿cierto? Si nos ajustamos más a la libertad como límite, entonces podremos decir, el derecho penal no debe invadir la esfera de autonomía individual, ¿no? Aquí hay consentimiento entre las partes. Aquí aceptaron los riesgos inherentes al mercado. Aquí ¿cuál es la frase? Bajo aviso no hay engaño, el que avisa no traiciona. Esta concepción de la voluntad humana como capaz de perdonarlo todo, ¿no? Por otro lado, si en cambio creemos quizá un poco más que puede haber elementos de explotación detrás de una apariencia de ejercicio de la libertad, que la propia víctima puede decir, yo estuve de acuerdo, yo lo acepté, yo quise que así fuera, pues entonces lo que diremos no es que el derecho penal no debe invadir la esfera de la autonomía individual, sino que el derecho penal no debe ignorar las estructuras de poder y los contextos de vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Al ver estos casos, hay que siempre tener en mente estos principios guía del derecho penal. Ya mencionamos la última ratio, pero conectando la última ratio con la protección subsidiaria y fragmentada de bienes jurídicos, así como con el principio de necesidad y proporcionalidad de las penas, se revela algo que me parece importante remarcar antes de entrar a los casos. Si en algún caso concreto decimos que el derecho penal no es el instrumento de política pública que debe resolver un caso o una tensión en el que en efecto quizá haya un elemento de explotación humana, no quiere decir que creemos que el derecho, todo él, o que el Estado no deba intervenir, sino que puede hacerlo y debe quizá hacerlo a través de otros instrumentos que tiene que no son el derecho penal. Desde luego el derecho administrativo y la política pública en general, concebida más allá de la política criminal, de la persecución, de la prevención y en clave de delitos y de penas. El propio derecho penal se está ampliando cada vez más para entender como consecuencias posibles ya no meramente la perspectiva punitivista, las penas o las medidas de seguridad, sino también justicia restaurativa, que restaure a las víctimas y que quizá realmente pueda, si fuera uno de los fines del derecho penal, evitar la reincidencia con mayor probabilidad que la pena de prisión. Entonces, en esos dos sentidos, pido que tengamos en mente, al pensar ustedes en los casos, estos cuatro principios. Uno, el derecho penal no protege todo, no debe proteger todo, solo esa trifecta de extremos. Hay otros elementos, otros instrumentos del Estado y del derecho que pueden ser relevantes y que debemos quizá preferir. Y dos, el derecho penal moderno ya tiene también incorporados estos elementos
de justicia, salidas alternas, terminaciones anticipadas. Ustedes conocen muy bien el Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley General de Víctimas, que permiten otro tipo de soluciones, consecuencias y derivaciones del proceso penal más allá de la prisión. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Entonces, el primer caso de detención. Acompañamiento de migrantes en brigadas y albergues, ¿no? Entonces, unos brigadistas le dan acompañamiento a migrantes centroamericanas durante su paso por México, les ofrecen alojamiento temporal y les ofrecen también traslado hacia la siguiente ciudad. Pero para cubrir los gastos básicos de gasolina y de alimentos, les piden una aportación económica. Pero dicen es voluntaria. Si no tienen, no se preocupen, nos pueden echar la mano con las tareas que están pendientes en el albergue. Hace falta limpiar, hace falta cocinar, nos organizamos. Es voluntaria en el sentido de que si no tienen para pagarla, pueden compensarla con trabajos, ¿no? Para aumentarle quizá la duda, en algunos casos, supongamos que se les pide resguardar sus documentos, ya saben que el día de ayer pasó algo, alguien perdió, quien quiera, aquí les podemos guardar los documentos en la caja fuerte, ¿no? Del albergue, por seguridad. Supongamos también que ya en el caso concreto, en el caso acercado a la fiscalía, acercado a los jueces, las personas migrantes declaran que ellas aceptaron estas condiciones. Y se abre aquí la pregunta, entonces estamos ante un caso de ayuda humanitaria o de tráfico de migrantes y de servidumbre. Y este es uno de los casos que recuerdo. Hay un caso real de una pastora en Ciudad Juárez. Si no me equivoco, si alguien lo conoce, podría ser ahí interesante quizá la comparación. Aquí, y lo vamos a abordar en los horizontes de discusión, pongo sobre la mesa que el elemento subjetivo distinto del dolo y de la imprudencia constitutivo de los fines de explotación no es un diferenciador suficiente, porque entendida la explotación como el trabajo forzoso, bueno, aquí sí hay ese fin, para que ayuden con las labores del albergue. Entonces, no nos resuelve la tensión. La siguiente, por favor. En este caso podemos pensar en estas plataformas tipo OnlyFans, de cámaras web, respecto de que es un mercado que existe, que es jurídico, que es legal, que está amparado por las reglas de propiedad y del mercado, en el cual una empresa, un empresario muy inteligente, muy vivo, dice, pues yo lo que voy a hacer es montar un edificio y en ese edificio voy a ofrecer servicios de alojamiento e incluso de asesoría para que las mujeres mayores de edad, claramente interesadas en producir y administrar sus propios perfiles con mucha autonomía, con mucha libertad, lo estoy diciendo de manera irónica, eh, pues me paguen con base en lo que generen en este tipo de plataformas, a cambio de, pues yo darles arrendamiento y prestarles estos servicios de internet, la cámara, el equipo de cómputo. Ojo, muchas de las mujeres que participan resulta que provienen de zonas marginadas y rurales, que ante la falta de oportunidades laborales encuentran en esta opción una alternativa viable de ingreso. El esquema implica que los ingresos obtenidos por suscripciones se destinan en parte al pago de la renta, del equipo, de la conectividad. Y de nuevo, aquí las participantes manifiestan que aceptaron las condiciones y les pregunto, ¿este es un caso de arrendamiento, un contrato de arrendamiento y un contrato de prestación de servicios? ¿Es un empresario inteligente que tenía el capital para comprar y poner el edificio? Pues si ellas no tenían el capital para hacerlo por su propio, pues mala tarde, pero son las reglas del juego, ¿cierto? O si estamos en un caso de trata de mujeres, de prostitución, de pornografía. Y también abrimos esta otra pregunta para efectos de los horizontes, que es la cuarta sección. Vamos, si decimos, ok, esto no es relevante para el derecho penal, esto ya condena a la clandestinidad y qué tipo de incentivos genera abrir este mercado negro. O el hecho de que digamos que no lo vamos a solucionar con el derecho penal no implica que no podamos abrir cauces regulatorios. La siguiente, por favor. Aquí otros 4 casos, mucho más pequeños,
Los matrimonios arreglados por razones económicas, conforme a usos y costumbres de comunidades. ¿Esta será una institución cultural legítima o será un contrato sexual y un caso de coerción? Las clínicas de donación de óvulos o vientres de alquiler, mujeres que firman contratos con agencias de fertilidad, ¿es una prestación de servicios reproductivos o se trata de una explotación patriarcal de la mujer y de los vientres? El tercero, los programas de remuneración y residencia temporal para jornaleros agrícolas en condiciones precarias, que son, por definición, para cuando hay cosecha, temporales. ¿Se trata de una explotación laboral y un abuso de vulnerabilidad socioeconómica? ¿O es un contrato de trabajo válido y las condiciones, bueno, las aceptarán o no? ¿Es un baño compartido? ¿Son catres? En fin. Y el último, contratos para niñas y niños actores en detrimento de sus actividades escolares y con los ingresos por voluntad de las propias personas menores destinados a los gastos familiares de vivienda o alimentación. Oye, pues el hermanito está haciendo millones en Televisa y pues la hermana necesita para los útiles escolares. El hermano quiere comprárselos, quiere contribuir a los gastos familiares, ¿no? ¿Esto es un caso de explotación infantil normalizada o es una oportunidad legítima para el desarrollo artístico y económico de la persona menor de edad, sin ignorar lo que al respecto dispone la Ley Federal del Trabajo? La siguiente, por favor. Este último caso de detención me parece un poco más crudo por lo que hace a la atención que he querido señalar. Agencias que ofrecen servicios de entretenimiento a través de mujeres que contratan para que sean edecanes o modelos y como parte del esquema les proporcionan alojamiento, muchas de ellas quizá extranjeras, migrantes. Ustedes conocen ya las situaciones de vulnerabilidad y el vínculo que puede tener conforme a la ley modelo de la 1DC con la condición de ser migrantes, estar en conflicto con autoridades migratorias. Se les ofrece también transporte a eventos, asesoría en imagen personal. Muchas provienen de zonas marginadas o tienen pocas alternativas laborales. Y los contratos suelen implicar que parte de los honorarios se destinan a precisamente el alojamiento, el vestuario, los servicios, así como contienen cláusulas de cuánto deben quizá pesar, de cómo se deben ver, que tienen que estar presentables para un trabajo como el modelaje o para ser decanes, que también restringen quizás su movilidad por los eventos programados sin anticipación, que restringen su alimentación incluso. Hay una presión estética constante adherida a esta industria, lo cual es innegable y uno puede decir, bueno, pues parte de, pues es natural que se exija que pues, los cuerpos de las mujeres se vean de cierta forma para cumplir cierta función y esto vende, es cosa del mercado. Lo que está mal es el mercado entonces. Hay que cambiar entonces la cultura, pero mientras al derecho no le toca, el derecho tiene que respetar la autonomía. De nuevo, lo digo con ironía. Aquí el contrato está funcionando como un dispositivo de subordinación y reproducción de estereotipos que fomentan la explotación. Podemos preguntarnos si le toca o no el derecho penal y cuándo. La siguiente. Creo que entramos ya a los horizontes. Me voy a ir más rápido. Creo que me queda poco tiempo. La siguiente, si me ayudan a darle a la siguiente. Gracias, José Arturo. Los horizontes de discusión. Entramos ahora sí, la siguiente. Muchos les van a sonar, yo creo que familiares, ustedes los van a conocer muchísimo mejor que yo, pero los dejo aquí mencionados porque para mí son horizontes de estudio también, ¿no? Y en ese sentido tenemos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su principio recomendado número 7, la consideración de que quienes hayan sido víctimas del delito de trata deban tener exención de responsabilidad respecto de delitos que no sean graves, dice la ley modelo, y cuando hayan sido obligadas, dice el Consejo de Europa. Yo aquí abro el horizonte de discusión de si más allá de una exención que es binaria, pena o no pena, si de manera transversal, haber sido víctimas debe atenuar la responsabilidad, incluso por delitos graves a los que no fueron obligadas, pero en los que pudieron haberse dado fenómenos como el síndrome de Estocolmo. eh, Esto entiendo que es conocido como el ciclo de la trata, ¿cierto? Las sobrevivientes que se convierten en reclutadoras. La siguiente, por favor. Eh, yo digo, de manera muy preliminar, me decantaría porque sí. El solo hecho de haber sido víctima de un delito conectado con aquel del que se le acusa, como en el caso de la trata este ciclo,
debe ser considerada una atenuación transversal porque me parece que hay que reconocer los contextos de vulnerabilidad estructural de víctimas por estar ya por años quizá formando parte de redes de trata y que después se conviertan en cómplices, en instigadoras o en coautoras, hablando de intervención delictiva, complicidad e instigación serían más naturales, pero también podría darse la coautoría para efectos de una atenuación transversal. La siguiente, por favor. También me parece, como horizonte de discusión, que hay que atrevernos más. Algo al respecto se mencionaba en una conferencia a la que acudimos Paula y yo en Pensilvania, en Estados Unidos, eh, de cómo en México nos cuesta trabajo aceptar una lógica más pragmática, más práctica. Seamos prácticos, resolvamos. Hay víctimas cuyas vidas hay que salvar, hay víctimas que hay que rescatar. Eh, Dejemos de lado este tipo de simulaciones muy de derecho continental, menos del derecho anglosajón, eh, de que no hay casos más importantes que otros. Todos merecen atención por igual. Esto no es así. Me parece que hay casos más y menos graves, más y menos importantes, más y menos trascendentes, que cumplen en mayor o menor medida una función pedagógica y que hay que reconocer esto para asignar recursos de manera eficiente. Sé que no estoy descubriendo el hilo negro, pero en fin, para mí, digamos, lo dejo como horizonte de estudio para mí y de discusión en general. Esto para efectos de despresurizar cargas de trabajo de fiscalías y juzgados y señalar específicamente la función que en esto podrían cumplir los criterios de oportunidad, particularmente el criterio de oportunidad consistente en la persona que revela información necesaria y eficaz para la persecución de un delito y que repare el daño. No excluir a ningún delito de esta posibilidad. Darle más confianza a las autoridades que procuran justicia, que investigan delitos, que persiguen, y permitir una mayor graduabilidad, así como en la exención o no. Mi respuesta sería atenuación transversal de la pena para víctimas en criterios de oportunidad, graduabilidad de cuánta pena se puede eximir a cambio de qué tanta información se proporciona o qué tanto se repara el daño. Bajo una lógica también de urgencia, de casos en los cuales de esto puede depender salvar y rescatar a víctimas, darles a los fiscales, a las fiscales, las herramientas de negociación para que puedan hacer una mejor persecución. Esto en Estados Unidos se conoce como el plea bargain, muy criticado. De nuevo, visión pragmática frente a uniformidad ficticia, porque acaba siendo ficticia, porque el que mucho abarca poco aprieta, para decirlo en español. Entonces, esta sería la tensión que apuntaría entre uniformidad ficticia y priorización estratégica. La siguiente, por favor. Gracias. No me voy a detener demasiado porque esto ustedes, insisto, lo conocen mucho mejor que yo. ¿Cuáles son los fines del delito? Conforme al protocolo de Palermo tenemos unos más amplios. Con fines de explotación puede ser uno que considere que se abarca todo como elementos subjetivos distinto del dolo y de la imprudencia. Y tenemos también elementos de definición tanto en la ley general como en la ley modelo de estos conceptos de abuso de poder y de situación de vulnerabilidad. Aquí simplemente los recojo y lo que digo, la siguiente por favor, es que no son suficientes estas definiciones para diferenciar los casos límite. Y aquí surge una pregunta, una tensión muy genérica como horizonte de discusión. ¿Qué vamos a privilegiar? ¿Una taxatividad por tratarse además de la materia penal? ¿O le vamos a dar confianza a las personas juzgadoras, a los agentes en general del sistema, a quienes aplican el derecho, que son también las personas fiscales? Me parece que una solución de fórmulas generales requiere de tener más confianza en los operadores del sistema y que una visión de tipologías concretas, en cambio, se apega más a una taxatividad. La siguiente, por favor. Estos son problemas en general que se presentan en la ley general, que cito al doctor Miguel Ontiveros Alonso, con quien acabo de estar. La peor ley penal del país le llama a la ley general. Esto lo dice, por cierto, en el Código Penal Modelo para México, que la siguiente, por favor, aquí creo que está mencionado, que trabajamos en conjunto, editado por Tirant Blanche, publicado este año, disponible ya, que contiene una propuesta de redacción del delito de trata de personas. Y algunos de los problemas, por mencionarlos, la confusión que se da entre trata y explotación, que impide el concurso de delitos y penas proporcionales,
a los grados de afectación de bienes jurídicos, conforme a la proporcionalidad a la que nos obliga el artículo 22 constitucional, que privilegiaron una visión de pluriofensividad de bienes jurídicos, 7 son los que entiendo que contiene la trata, o pensar en el libre desarrollo de la personalidad como único bien jurídico. Reconocer la multidimensionalidad tendrá sus virtudes simbólicas de derecho a la verdad de las víctimas, pero quizá puede representar retos a nivel de persecución por todo aquello que se tendría que acreditar para hablar de que se lesionaron todos esos bienes jurídicos. Condicionar muchos supuestos de trata y de explotación a la obtención de un beneficio económico o comercial es muy desafortunado. En un caso que nos tocó llevar aquí en el despacho, el caso de Ainara, ella fue víctima de una violación tumultuaria como adolescente a mano de adolescentes y después víctima también de pornografía infantil. Se videograbó este evento y fue difundido ampliamente por una comunicadora en particular. Uno de los adolescentes en un amparo consiguió que le quitaran el concurso de delitos y solo se quedara con violación, porque dijo el colegiado, de manera acertada, que el artículo 16 de la Ley General requería el beneficio económico que en el caso no se daba para efectos de la trata de personas en modalidad de pornografía infantil, lo cual es desafortunado desde luego, no daña más a la víctima el hecho de que se obtenga el beneficio, entonces hacerlo condición de punibilidad o incluso agravante no necesariamente tiene mucho sentido. Entre otros, ¿no? Y hay este artículo de los 10 errores más graves del doctor Ontiveros. La siguiente, por favor. Último horizonte para regresar al comienzo por donde empezamos. El contrato como mito, una máscara jurídica que lo que hace es disfrazar violencia material. Y aquí decir que el problema no es solo el disfraz, sino justamente lo que esconde y por eso se requiere que haya un disfraz. Un sistema económico que produce poder asimétrico y vulnerabilidad. Los derechos humanos también pueden ser problemáticos como discurso, porque pueden representar un velo. Al no tocar, no atrevernos a tocar esa piedra angular de la propiedad. Esto limita otros relatos posibles que cuestionarían con mayor profundidad la distribución de riqueza y de poder. La economía de la explotación, Thomas Piketty, que propone un impuesto progresivo y global sobre activos, no solo ingresos, para una redistribución masiva, y que ha señalado también la necesidad de restituciones y reparaciones históricas a nivel geopolítico y también a nivel individual. Autoras como Catherine McKinnon, como Andrea Dworkin en materia de género, y como representa también un reto de subordinación estructural, que lo que requiere es el desarmado de estas estructuras y que puede ser un desafío para un desarmado honesto y completo, el tener que respetar un cierto discurso, como lo es el de los derechos humanos, como lo es el de la libertad contractual y de la propiedad. Y por último, la idea de derrumbar la máscara. Lo dejo, insisto, esto es un mero horizonte. Quizá el verdadero combate a la trata de personas no se libra en tribunales ni en códigos penales, sino que lo que requiere es derribar estructuras de propiedad y de mercado que generan una vulnerabilidad masiva y convierten a la libertad en falacia. Y con eso cerramos. Muchas gracias por su atención. Querido Javier, muchísimas gracias por esta exposición llena de reflexiones brillantes. Me parece interesantísimo tu trazo desde los fundamentos del derecho penal y la relación que existe entre propiedad, concepto central en la comprensión ilustrada de la libertad y la trata de personas en nuestros tiempos. Y bueno, con estos últimos casos de reflexión, creo que nos queda, tenemos un montón de espacio para abrir a la reflexión y a la discusión. Así que de vuelta, les escuchamos con sus preguntas, comentarios. Pueden levantar la mano para habilitar su micrófono o también hacer uso del chat. Y por lo pronto tenemos un comentario inicial de Marisela Narro. Estoy de acuerdo que no todo es materia del derecho penal. De hecho, el origen del fenómeno es la vulnerabilidad de las víctimas y por eso considero que el reto de Estado es la prevención a través de políticas públicas que eduquen, informen y sobre todo brinden oportunidades a las víctimas potenciales. En este sentido, y hablando de priorización de casos y recursos, ¿cuál sería su opinión respecto a qué sería más eficiente para la prevención? ¿Las penas altas a través del derecho penal o la atención de los grupos vulnerables por otras vías? Contesto de una vez. Bajo la Sí, opción, sin adelante. duda, la segunda, ¿no? Me parece fundamental
tener muy claro que aumentar penalidades no necesariamente va a desincentivar ninguna conducta, parte de un montón de supuestos que no necesariamente se cumplen. De entrada, la lógica de aumentar las penas es concebir el derecho penal bajo la teoría de la pena de la prevención general negativa, la amenaza, y que por eso uno va a actuar de manera distinta. Eso ya de entrada es cuestionable. Pero además, bajo un análisis económico quizá del derecho, la ecuación de valor esperado pues tiene dos componentes, la sanción y la probabilidad de que se imponga. Y no importa cuánto subas la sanción, si la probabilidad de que se imponga tiende a cero, no va a generar un cambio a nivel de incentivos. Por un lado. Por otro, si se pretende que las penas cumplan una función como un precio, de informarnos qué es lo que debe ser considerado más grave y más leve, tener penas que cuando se presenten los concursos de delitos, todas van a exceder los 100 y los 200 años, y así las imponen además los tribunales, a pesar de los máximos que establecen muchos de los códigos, pues ya pierde cualquier incentivo. E incluso en el caso del secuestro, pero quizá en el de la trata también, el secuestro tiene una pena en la Ciudad de México, aunque ya está la ley general, y también es el caso, tan elevada que aunque la suben todavía más en el caso de muerte de la víctima, ya es irrelevante. Cualquier persona que lo cometa ya va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero esto es muy perverso porque implica entonces un incentivo a ya no pensar en términos de qué hacer o dejar de hacer, sino de, para efectos del castigo, sino para efectos de bajar la probabilidad de que me cachen. Y quizá la muerte de la víctima baja la probabilidad de que cachen. Y entonces tener estas penas elevadas hasta puede estar generando un incentivo perverso para privar de la vida a víctimas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla de 25 años como mínimo para que se revise las libertades anticipadas o bajo caución, y me parece a mí que más allá de una cifra específica, sí tener siempre margen para que algo sea más grave es importante. Entonces, de acuerdo con que esa no sería para nada la solución, sino mucho más atención a las causas y a través de políticas públicas de otra naturaleza. Y si nos ponemos de desmontado de ciertas estructuras de redistribución para dar, digamos, libertad en sentido positivo, ahí sí a la venta, ¿no? A las víctimas. Gracias por la pregunta. Gracias por las preguntas, gracias Javier por tu tiempo para responder. Tenemos un comentario de Fernando Montes. Otro de los tipos de trata que debe de modificarse es el de reclutamiento de menores, es decir, no engloba el reclutamiento de personas adultas. Considero también debe de modificarse para que se incluya. Y luego podemos continuar con preguntas. José Ramón, nuestro fiscal de trata acá en Fevintra, pregunta, ¿podría darnos su opinión del contrato de gestación subrogada y si desde su perspectiva hay una libre voluntad de la madre gestante? Complicado contestar. La verdad no tengo una opinión formada sobre el tema. Mi intuición, como cualquier quizá abogado, es depende. Responder depende, ¿no? Depende qué entendemos por libertad, depende de las condiciones del caso concreto. Mi intuición, aunque también lo digo con una persona sin ver en el entierro por mi género, sería que la autonomía mínima, y desmontando mitos liberales, sí implica autonomía sobre el cuerpo. Y eso también debe incluir la posibilidad de que una mujer libremente se someta a este tipo de clínicas y de acuerdos. Sin embargo, hay que revisar muy bien las condiciones en las que eso ocurre, y lo dicho, que esta supuesta libertad no esté operando, pues más bien como una falacia. Más allá de ello, sí presenta estos problemas que desde el feminismo radical han señalado autoras precisamente como McKinnon y Andrea Dworkin, que tampoco me considero en absoluto un especialista en el tema, y no podría opinar más allá, pero es un caso paradigmático del sistema del patriarcado,
objetivizando a una mujer para que cumpla el papel que el patriarcado le asigna a las mujeres de traer niñas, niños al mundo. Y eso es problemático. Bien, pasamos a la siguiente pregunta. Rigoberto, ¿cómo considera usted que podamos distinguir la trata laboral de un trabajo digno cuando existe de por medio un contrato? Ello en atención a que sabemos que en ocasiones existe una línea muy delgada, sobre todo al tratarse de fábricas o de empresas. Sí, vaya, esa línea delgada es la que atraviesa toda esta presentación. Creo que yo en ese horizonte de discusión sí me inclino más por una combinación de tipologías concretas y una explícita violación al principio de taxatividad. Y sí recurrir a la prudencia en la protección social en manos de las personas operadoras del sistema y que puedan fiscales, combinándolo con esta idea de priorización de casos y recursos, elegir qué casos parecerían que sí hubo una explotación, un fin de explotación, que sí se dan los supuestos para pensar que aquí el derecho penal debe incidir. Eh, y yo me imagino que en la realidad es pues, lo que sucede, y se argumentan no ejercicios de la acción penal de un lado o judicializaciones del otro. No me parece mal que esto sea así, pero sí creo que esa confianza y responsabilidad tan grande en manos de operadoras y operadores del sistema, tanto fiscalías como juzgados, debe ir de la mano de dotarles de los recursos necesarios para hacer frente a esta inmensa tarea que tienen enfrente, ¿no? Francisco Javier Pastrana nos dice, el tema de los delitos de trata es la marginación económica y social, hacer punible lo que a veces es la única opción de las víctimas, por eso se les ve regresando. Los gobiernos han creado estas situaciones, ¿cómo ponderarlo? Me quedo con la misma pregunta. Creo que hay casos muy concretos y por eso hablo de tipologías en los que hay una intuición intersubjetiva de gravedad. Y ahí está muy bien que entre el derecho penal. Pero me parece que en los casos límite pues, ayuda a tener en mente esto, que incluso el consentimiento firmado con todas las formalidades que se requieran para el acto en particular puede ser insuficiente para la verdadera protección y tutela. Pero vaya, más allá de, estamos en clave de derecho penal, por supuesto, pero me interesaría mucho sí dejar en claro que una de las posibles respuestas es, la solución no está acá, no está en el derecho penal, no está en la actuación de las fiscalías o en reformas a la ley general, a los códigos, sino en reparaciones, restituciones y redistribución material, ¿no? Derechos que se puedan comer. Otra pregunta de César Alfredo. ¿Qué herramienta jurídica o criterio de política pública considera usted indispensable para proteger a las personas vulnerables sin despojarlas de su capacidad de tomar sus propias decisiones, incluso si éstas nos parecen desfavorables? Híjole, no lo tengo claro. em, Porque el examen, claro, es muy difícil. Uno se pregunta por la libertad como falacia y la libertad como ámbito de protección. Me imagino que en el caso de ustedes, cuando tienen a una víctima enfrente que está diciendo, no, pero aquí yo no quiero, ¿no? Este, pues es muy complicado, ¿no? Lo que sí puedo decir es, no una herramienta de política pública que solucione este gravísimo problema, pero una idea general que es que si sí estos casos deben ser tratados como libertad, como falacia, y por lo tanto actuar sin consentimiento de víctimas, o con víctimas que lo que dicen es que aceptaron algo y demás, eh, no es por razones morales, no es por una consideración genérica de la dignidad humana como lo que se está protegiendo, sino por sancionar conductas que sí ponen en riesgo bienes jurídicos, si bien no afectaron el bien jurídico concreto de esa víctima porque estuvo de acuerdo,
la conducta del sujeto activo puso en riesgo el bien jurídico al haber realizado la conducta que haya sido. No es, insisto, una imposición de un modelo de vida humana o de consideraciones morales a través del derecho penal. Suscribo un derecho penal de acto y no de autor. em, Ni una consideración genérica de la dignidad humana, sino que incluso si no hay afectación al bien jurídico de esa víctima concreta, en la conducta del sujeto activo haya habido una puesta en peligro, como lo hay en el modelo de la tentativa, ¿no? Desvalor de acción. Yo tengo una pregunta, Javier. Sí. Hablaste al pasar sobre la eximiente de responsabilidad para los casos de personas que son a la vez víctimas y victimarias. Y dijiste que incluso podríamos pensar en casos en que se aplique este eximiente de responsabilidad y cuando se hayan cometido delitos graves y cuando no haya habido coacción. ¿Podrías ahondar un poquito más en esta postura? Sí, claro, bueno, me sorprendió la verdad un poco de la ley modelo tener esta excepción de la exención de responsabilidad a las víctimas de trata no aplica en casos de delitos graves, así lo menciona, y solamente aplica cuando hayan sido obligadas. A mí me parece que esto ignora, eh, son muchas falacias y precisamente las habladas, pero podemos quizá imaginar a una víctima de trata que desde niña, a los 10, 9 años de edad, es raptada y es incorporada a una red de trata. Es víctima en un primer momento, desde luego, y quizás sola y exclusivamente, pero cuando esta niña, 9 años, ya tiene 19, veintitantos, quizá ya ha socializado porque su crianza estuvo marcada por este papel de víctima y formar parte de esta red de trata, 10, 15 años después pueda estar ella a cargo del reclutamiento, del rapto de otras menores como ella lo fue. Y me parece que decir, bueno, pero es irrelevante el hecho que haya sido víctima ante esa conducta, es carente de una mínima compasión y empatía y entendimiento de la condición humana. Me parece que un relativismo y un escepticismo ético también nos llevan a concebir que mucho más somos nuestras circunstancias y que quizá cualquiera en las circunstancias de ella hubiera incurrido en el mismo tipo de conductas. Y aunque no podamos imaginar una causa de inculpabilidad como la inexigibilidad de otra conducta tan separada en el tiempo y en el espacio, sí creo que debemos pensarla en sede de culpabilidad como una forma de atenuar, cuando menos, la pena de forma transversal. Muchas gracias. Tenemos un comentario de Gerardo Rafael. Temas por su importancia, la cultura de la denuncia, la protección específica que contempla la ley de víctimas, la investigación en delincuencia organizada, nacional como transnacional, en donde se infiltren personas o testigos protegidos para el éxito de la investigación. Gracias por el comentario, Gerardo Rafael, y no se les pregunto si tienen alguna duda o comentario adicional. Pues me parece que terminamos, Javier. Así que de nuevo, muchísimas gracias por esta gran exposición, por traernos casos y por hacer un esfuerzo enorme por trazar justamente todo el bagaje histórico, filosófico, cultural desde la Ilustración y tratar de mostrar cómo esas tensiones se siguen aplicando en nuestros días. Así que muchas gracias en nombre de la doctora Catalina Soto y de toda la FEBINTRA por haber aceptado participar con nosotros y por tu tiempo. Muchísimas gracias a ti, Paula, a ustedes, a la FEDINTRA, a la doctora. Fue un gusto platicar con ustedes. Pues bueno, muchas gracias a todas las personas nuevamente que asistieron y que participaron tan activamente el día de hoy en este encuentro nacional. Agradecemos ampliamente sus intervenciones que dieron realmente vida a este espacio y la disposición también para compartir buenas prácticas y casos de éxito, en este caso en Zacatecas, en Quintana Roo. Y por supuesto, agradecemos siempre el tiempo, la atención
la inquietud respecto del combate de estos delitos en materia de trata de personas. Y pues nada, nos vemos el próximo año para continuar las reflexiones. Muchas gracias.